Mando un saludo cariñoso a la gente que nos hace favor de seguirnos, de compartir, de dar like. Gracias. Si algún día estás en México o Guadalajara, no dudes en visitarnos. Créeme que te vamos a hacer sentir como ahí está, como en casa. Gloria a Dios. Amén. Bien, entonces en muchas versiones pues viene lo que es bondad, de este rasgo del fruto del Espíritu Santo, que es bondad. Bueno, la palabra griega que está en el original, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, viene la palabra agatosine, que significa deseo de ser bueno y de hacer el bien a los demás. Dos cosas: ser bueno y hacer el bien. La bondad es una combinación de justicia y amor. Es ser amable de carácter y buscar siempre hacerle el bien a alguien. Entonces, es una virtud dispuesta a la acción. Diga conmigo, es una virtud dispuesta a la acción. Esto yo lo subrayé, todavía no termino la definición, ya nada más falta una frase más, pero aquí quiero hacer una pausa porque me llamó mucho esto la atención. Es una virtud dispuesta a hacer la acción. Y digo, es verdad. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿Cuántos hemos dicho, no sé, alguna propaganda, algún discurso, una dialéctica, la dialéctica, una ideología, algo que se menciona en nuestra generación o quizás en lo que estamos viviendo, y la gente solemos decir, no me parece ni tampoco me representa? No levante la mano, pero ¿cuántos hemos dicho cuando escuchamos algo así, verdad? En los medios de comunicación, en las noticias que otros grupos hacen y solemos decir, no estoy de acuerdo con esta opinión, con este discurso, ni tampoco me representan a mí. ¿Sí? ¿Verdad? Yo creo que algunos lo han dicho. Entonces, cuando la palabra bondad, ¿verdad? Quizás bondad la usamos para un término, pero yo no me estoy refiriendo de la palabra bondad, me estoy refiriendo de la raíz que viene del griego, que es ¿qué? Agatosine. Entonces, cuando está hablando de esto, es una virtud de acción. Es una virtud de acción. Y es verdad. Es como cuando estas personas suelen decir, no me representa. Pero entonces, a veces no hacen nada. Okay. No estoy de acuerdo, no me representa, pero no hace nada. ¿Y por qué no hace nada? A lo mejor por dos opciones puede ser. Una es porque a lo mejor no levantan la voz, no dan su opinión, porque a lo mejor es políticamente incorrecto, ¿verdad? Más sobre cuando está la hegemonía a una dirección y dices, no me quiero ver mal, no me quiero echar a la gente encima o no sé qué, no quiero que me funen, no quiero que esto y lo otro. Bueno, ¿verdad? Entonces la gente dice, mejor no digo nada, tengo miedo, no estoy de acuerdo, no me representa, pero no digo nada. Y la otra opción sería porque a lo mejor voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como cuando dicen, suele pasar estas cosas discriminatorias, ¿no? Todos los que tienen el pelo lacio van a tener estos derechos y estas ventajas y estas, ¿cuál es la otra palabra? Ayúdenme. Beneficios. Todos los que tengan el pelo lacio, ¿verdad? Y entonces tú puedes decir, no estoy de acuerdo con eso, ni me representan. Pero supongamos, yo tengo el pelo lacio, diría, pero así pienso, ¿no? Veo mi voz interior. Bueno, pero pues si es que sí me conviene. O sea, yo soy de pelo lacio, ¿verdad?
A ver cómo le hacen los de pelo chino o quebrado. Pero yo que tengo el pelo lacio, pues entonces callas y no dices nada porque pues ¿a quién le dan qué? Que ya veo, usted lo dijo. ¿A quién le dan pan? Que yo no estoy de acuerdo, no me representa, pero mira, chitón, porque me conviene, soy lacio. Quizás son estas dos opciones porque la gente, y entonces la Biblia cuando está diciendo que tenemos que pasar a la acción, si yo asumo esta postura, ¿habría bondad en mi corazón? No hay bondad el pensar de esta manera. Entonces, sigo con la definición del griego agatosine. Es una combinación entre ser bueno y hacer lo bueno. Entonces, vayamos a Romanos 15, por favor. Romanos capítulo 15, verso 14. Me encanta el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo era un hombre valiente para su generación, para su época? Si hoy en día, después de 2000 años de su ministerio, aún sigue ocurriendo este tipo de fenómenos, ahora imagínense en esa época, ¿cuáles fenómenos? Usted sabe que los ortodoxos, ¿verdad? Un gran número del pueblo judío, los ortodoxos, y quizás también algunos judíos tradicionales, piensan que el judaísmo solamente debe quedarse ¿qué? Entre ellos. Si no naciste judío, si no tienes linaje, entonces no, debe quedarse ¿qué? La ley ¿qué? Entre ellos. Y ven a todas las demás naciones como ¿qué? Gentiles, y no son parte. Entonces el apóstol Pablo, a la hora de que él estaba evangelizando, predicando esto a otros pueblos, a los griegos, a los romanos, cuando les estaba hablando a otras personas de tez distinta, de cabello distinto, de género distinto, de condición económica distinta, entonces se empezó a levantar ámpulas. ¿Pero por qué lo estás haciendo? Entonces tenía el apóstol Pablo ¿qué? Persecución. Dice, esto es solamente para los ¿qué? Judíos. ¿Me va siguiendo? Ok, entonces el apóstol Pablo, le estoy dando el contexto, dice en Romanos 15, 14: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos ¿de qué? Estaban llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse ¿qué? Unos a otros. Entonces, cuando la palabra de Dios, cuando Gálatas se está refiriéndose a bondad, se está refiriendo a pasar ¿a qué? A la acción. A diferencia de ¿qué? Lo que vimos de la semana pasada, que es amabilidad, benevolencia. Bondad es una bondad, pero que pasa ¿hacia dónde? Hacia la acción. Todavía no descubro el título de esta predicación, ahorita lo voy a mencionar. Entonces, vamos leyendo el contexto de este pasaje. Vamos leyendo, este fue el versículo 14 del capítulo 15. Vamos leyendo el versículo 8. ¿Qué es lo que está diciendo para entender todavía más y entender al apóstol Pablo y lo que la palabra de Dios nos quiere decir con este fruto y cómo aplica a nuestros días? ¿Cómo puedo llevar este fruto en mis días? Hoy, como mexicano, como tapatío, en nuestra situación, en esta generación, este 2026. Dice verso 8: pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados, y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y entonces empieza a citar varios pasajes del Antiguo Testamento para decirles: yo tengo esta revelación y debe de ser abierto no solamente para los judíos, sino para otros pueblos, para otras personas. No debemos cerrarnos y no debemos ser
La palabra podría ser discriminar, no debemos de, la otra palabra, por ejemplo, cuando los segregar, gracias. No, que quería saber si estaban atentos, y ahora sí ya ve que sí. Entonces es para no segregar. Entonces empieza a hablar y cita estos pasajes. Fíjese lo que empieza a decir. Por tanto, yo te confesaré entre ¿qué? Él está escudando, está poniendo argumentos bíblicos del Antiguo Testamento por qué su ministerio es no para los judíos, sino su ministerio es ¿a dónde? A las naciones, porque es el corazón de Dios, y está citando el Antiguo Testamento. Dice, por lo tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Verso 10. Y en otra parte dice, alégrense naciones con su pueblo. Y verso 11, y también dice, alaben al Señor todas las naciones y exaltenlo con todos los pueblos. Está citando los salmos y luego cita Isaías y cita otros pasajes, pero yo me brinco hasta el 14 para resumirlo un poco. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos a otros, o en otras versiones dice enseñarse unos a otros. Verso 15, pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No la tenía fácil el apóstol Pablo. Estaban brincando. No, pero ¿por qué haces eso? Pero él tenía un ministerio de ¿qué? Bondad, como lo tiene Dios. ¿Dios es qué? Bondadoso. ¿Y cómo debemos ser los cristianos? Bondadosos. No podemos permitir discriminaciones, no podemos permitir segregaciones, no podemos permitir discursos que vayan en contra de esto, en contra de los que tienen el pelo chino. Obviamente usé esta metáfora, esta alegoría, quizás para referirme a otros temas que hoy en día se tocan en la sociedad, pero no los menciono para no herir susceptibilidades. ¿Me entiende? Sí, ¿verdad? Ok. Ok, entonces, mire lo que dice Santiago 1:17. Acompáñeme a Santiago capítulo 1, verso 17. Dice así, yo voy a leer esta versión viviente. 1:17, Santiago. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. Todo lo bueno y perfecto desciende de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces en los cielos. Y Él nunca cambia. Ahí dice, mire, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Sí, obviamente las luces van a reflejar mi sombra. Si me muevo va a haber ¿qué? Movimiento. Pero dice, en Él no hay esta variación. ¿Y por qué cito esto? Porque estoy citando de que Dios es bondadoso y no cambia en ese sentido, y lo viene a reafirmar en Mateo 5:45. ¿Qué dice Mateo 5:45? Mateo 5:45 dice así: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre ¿quiénes? Él hace que salga el sol sobre los buenos y sobre ¿quiénes? Y sobre los malos. ¿Eso es bondad? ¿Eso es bondad en acción? Sí. ¿Eso es lo que vivimos hoy en día con los discursos de hoy en día? No lo hacen así. Solo lo hacen parcialmente, es decir, solamente para los lacios. Los lacios digan amén. Qué bueno que soy lacio. Ya la hice. Ok.
Entonces, así demostrarán que están actuando como Él. Y dice, Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no obedecen. Es decir, no solamente hace que salga el sol, sino también hace que llueva para todos. Para los que obedecen y para los que no obedecen. Para los chinos y para los lacios. Para los quebrados y para los que les gusta raparse, para no decir los pelones. Para todos. ¿Verdad que sí? Greñudos y no greñudos, para todos. Eso significa que Él es ¿qué? Bondadoso. ¿Cómo debemos ser los cristianos? Y ponerlo en acción. No solamente callar. Está hablando, es una virtud que pasa a la acción. ¿Qué dice Santiago 4:17? Santiago 4:17. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Qué importante es leerla, porque te ministra. Es lámpara a nuestras decisiones, a nuestro caminar, en nuestra vida, que ofrece tantas oscuridades. Dice Santiago 4:17: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿qué? Si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Uf. Eso me encanta este pasaje, porque normalmente en la mentalidad de la gente, no solamente cristianos, regularmente la gente que no es cristiana suele decir, pues como yo soy bueno, o como no hago cosas malas, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Me voy al cielo, ¿verdad? La gente piensa que va al cielo. ¿Por qué? Porque no hace cosas malas. Dice, no he matado a nadie, no he robado bancos. O sea, pues prácticamente, o sea, estuve en la escolta, fui empleado del mes. Sí, soy una persona ¿qué? Buena. Entonces, sí, pero el no hacer ¿qué? Lo bueno es tan malo como ¿qué? Como hacer malo. Porque no estás haciendo lo que debes hacer. ¿Y qué es lo que debemos hacer? La voluntad de Dios. Dios nos puso en este lugar con una visión. Nos pone metas, nos habla a nuestro corazón. Y todos tenemos que dar nuestro 100. Que el 100 tuyo sea el 10% de otro, o que tu 100 sea el 1000 de otro. Pues eso no importa, pero todos debemos de dar nuestro ¿qué? Nuestro 100. Y tenemos que decir, Señor, es para ti, es para ti. Y yo tengo que, por eso la palabra de Dios habla de ¿qué? Someterse. Sí, Señor, me someto, me rindo a ti, Señor. Y yo quiero participar y quiero hacer tu voluntad, y no la voluntad del mundo, no mi voluntad, sino la ¿qué? La voluntad de Dios. Eso nos puso el ejemplo Jesús. Jesús es Dios y nos puso el ejemplo. Uno a veces se cree más que Dios, ¿verdad? Por eso siempre están estos dos árboles, ¿verdad? El árbol del conocimiento, donde vas a ser como dioses, y el árbol de la ¿qué? De la vida, que tiene que ver con ¿qué? La voluntad de Dios. Siempre está así. Y la gente dice, no, es que yo quiero tomar mis decisiones, yo quiero hacer. Porque hay ¿qué? Egoísmo. Diga conmigo, egoísmo. No, pastor, en la época que vivimos no hay egoísmo. No existe eso. También pensamos en los chinos, no solamente los que tenemos el pelo lacio. ¿Esto es verdad? Ya nadie dijo amén. Ya nadie dijo amén. Se me hace que es porque ya estamos agarrando la onda con lo del pelo lacio y chino, ¿no? Digan amén, hermano. Que su amén sea bondadoso y sea activo.
Amén. Entonces, si Dios nos manda a las calles, ¿tenemos que participar? Sí. El saber hacerlo y no. Dios nos manda a discipular. El no hacerlo. ¿Quién te mandó a discipular, hermano? ¿El pastor Josué? La palabra profética, aunque la palabra profética tiene que ver con Dios. La visión, el eslogan de la visión. Una religión. ¿Quién te mandó a hacer esto? Entonces, si yo no lo hago, ¿qué es? ¿Qué es? Dígame. ¿Pecado? Sí. Dios nos mandó a orar y si no lo hacemos, pecado. Ahora, ¿lo hacemos desde el punto de vista religioso, cuadrado, legalista? No. Pero estoy explicando cosas que tienen que ver con la bondad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Santiago lo dice muy claro, 4:17. Hay que hacerlo. Digan amén. Ok. Cuando las personas no hacen esto, ¿qué ocurre? Mírelo, ahora que hemos estado teniendo los devocionales en los salmos, me brinca un pasaje. Acompáñeme al Salmo 27, verso 13. Esta versión me gusta, la 60, y dice así: Salmo 27, verso 13. Dice, fíjese, cuando no hay bondad, ¿qué es lo que suele pasar en la gente de pelo chino? ¿Qué pasa cuando no hay bondad? Dice, ¿hubiera yo qué? ¿Qué pasa cuando la gente que son buenas no hacen el bien? ¿Qué es lo que pasa en nuestra casa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra iglesia? ¿Qué es lo que pasa en nuestra ciudad? ¿Qué es lo que pasa cuando la gente buena como usted y yo no hacemos el bien? ¿Qué es lo que pasa? Dice, hay ¿qué? Desmayo. Es decir, cuando dice de desmayo se refiere a eso terrible que sucede y que nadie dice nada, solamente decimos, no me representa, no estoy de acuerdo, pero no haces ¿qué? Tómala. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré ¿qué? La bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Qué pasa cuando esa gente bondadosa no hace algo? Pero dice, no, yo voy a creer que lo van a hacer. ¿Para qué? Para ver la bondad de ¿quién? De Dios. ¿Dónde está esa gente bondadosa? Que cambia familias, que cambia personas, que cambia sociedades, que cambia. ¿No nos mandó Dios a hacer esto en su nombre? ¿No lo hace Dios posible? ¿No nos usa? ¿No le gusta a Dios usarnos a nosotros para que estos milagros ocurran? ¿Quién se lleva el crédito? Dios. Y nosotros, la obediencia por hacerlo. Yo me gozo, hermanos. Yo me gozo con la palabra de Dios. Me gozo con lo que estamos viendo, con el fruto del Espíritu Santo. Ven, por favor. Vengan los músicos. Gloria a Dios. Entonces, es muy fácil lo que habla la palabra de Dios de ser bondadosos, pasar a la acción. Usted sabe qué es ser una persona bondadosa. Es una persona generosa, es una persona recta, es una persona honorable, es una persona misericordiosa. Sí, todos estas, benevolente, benigna, sí, todos estos sinónimos. Pero entonces, pastor, ¿cuál es la diferencia de la que vimos la semana pasada? ¿Cuál es la diferencia entre benignidad y bondad? ¿Cuál es la diferencia entre amabilidad? Y el tema de esta predicación es integridad. Diga el que está a un lado, integridad, así se llama el título. Así lo va a encontrar en nuestras redes. Integridad, entre paréntesis, bondad. Entonces, ¿cómo vamos a citarle el listado que le estamos dando actual? Amor, alegría, shalom, espiritualidad, amabilidad y ¿qué?
integridad. Cuando la palabra de Dios nos está hablando, fíjese bien, yo estoy hablando del original, del griego. Y cuando hace la diferencia entre una palabra griega y la otra, aquí están. La de la semana pasada, la palabra griega es Crestotes, que vimos que es benignidad, y la palabra actual sería amabilidad. La que hoy estamos viendo es agatocine, que es bondad, como la gente lo conoce, que vendría siendo integridad. Esa es la diferencia. ¿Hay diferencia entre ser amable y ser íntegro? Sí. Aunque pueden ir de la mano y se pueden casar y tener hijos, pero sí hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bien, la que estamos viendo, la de esta semana, agatocine, es el significado, se refiere a la bondad moral, intrínseca. Por eso estoy hablando de integridad, es decir, naturalmente lo tiene, es completa. Habla de rectitud de corazón y generosidad activa. Yo creo que por eso quiero citar otros pasajes antes de continuar. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 1:25, el apóstol Pablo habla acerca de que la insensatez de Dios aún es más sabia, más capaz, más genial que toda la sabiduría del hombre. Aún es más, porque la insensatez de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Digo, claro, viendo este pasaje perfectamente, porque hoy en día tenemos autoridades que hacen cosas buenas, pero que terminan segregando a los que tienen el pelo chino y quebrado, porque nomás favorecen ¿a quiénes? A los lacios. Y terminan haciendo que los chinos sean personas de segunda clase, porque quizás las cosas que hacen que protejan a los lacios. Porque mire, un carro, ¿es una bendición o es un arma? Pues pueden hacer las dos cosas. O es una bendición, pero en manos equivocadas puede ser ¿qué? Un arma. ¿Y esto pasa? Sí, claro que es una bendición, pero en manos equivocadas cuando no hay leyes que regularicen correctamente, puede ser un arma para destruir a los de pelo chino. Sí lo puede ser. ¿Y eso es bondad? Aunque se celebre, aunque lo digan ante los medios, aunque los digan cada mañana tengan un discurso que decir. Aunque sea así, hermanos, lo insensato de Dios es más que aún lo sabio del hombre, del ser humano, que se viste de ay, muy bien, y se aplaude, pero dentro de eso no hay sabiduría. ¿Y por qué lo insensato? No es cierto. ¿Cuántos se han justificado? Dicen, no, pero Jesús agarró un látigo y empezó a dar cuerazos y empezó a voltear las mesas y se enojó y andaba iracundo. Y ¿cuántos usan esos pasajes para hacer ver mal o justificarse? Dice la palabra, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Por qué? Porque ¿acaso Dios o Jesús estaba tratando de destruir a alguien?
dentro de su ira, dentro de su pasión. ¿Acaso Dios, cuando traía el látigo, cuando volteó las mesas, estaba tratando de destruir a alguien? No. En cambio, cuando hacen estas cosas, aún las autoridades de muy buenas, dentro de su discurso, ¿hay algo para destruir a otros? Sí. Sí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es aún más fuerte que de los hombres. Aunque no digan amén. Y por eso, ¿quiere que cite otro pasaje? ¿A cuántos les gusta la palabra de Dios? La palabra de Dios predica sola, me encanta. ¿Qué dice Mateo 12, 13 y 34? Me encanta el Señor Jesús, me encanta cómo les habla. Y dice, fíjense bien, verso 33: si el árbol es bueno, también su fruto es claro. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por las acciones de Jesús, de levantar las mesas, yo conozco el fruto de Jesús. Conozco el fruto de algunas autoridades que hacen estas cosas también. Entonces, ¿qué dice Jesús al respecto? Dice el verso 34: generación de víboras, ¿cómo pueden decir cosas buenas si son qué? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Yo daría un aplauso al Señor por esta palabra. Jesús para presidente de mi corazón, de mi México. Sí. Así pasa, así es. Pero por eso estamos los hijos de luz. Por eso, y entonces quiero concluir con cuál es la diferencia, cuál es la diferencia entre la que vimos la semana pasada, benignidad y bondad. El enfoque de la que estamos viendo hoy, que tiene que ver con integridad, es una virtud más enérgica y a veces severa. Puede incluir la corrección o disciplina si es necesaria para el bien de alguien. Es decir, va activa, no se va a quedar callada, porque tiene que ver con integridad, con rectitud. No solamente va no, es que como soy muy amable contesto públicamente, políticamente correcto y ya. No, pasa de manera distinta, es una bondad íntegra. ¿Cuál es la matiz de esta? Es la bondad en acción, que no siempre es amable en el sentido superficial, sino que busca el mayor bien de otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo de la semana pasada, aunque ya lo vimos, lo repaso rápido. El significado se refiere a la amabilidad, la suavidad y ternura y la utilidad. ¿Se acuerdan que le decía que aquel que no es amable no es ¿qué? Útil. Y el enfoque es el sentir interior y la disposición benevolente. ¿Cuál sería su matiz? Es la bondad que suaviza las relaciones, siendo suave, tierno y considerado con los demás. Unos podrían decir, es que entiendo, entonces una se refiere a lo interior y el otro al exterior. Las dos tienen interior y exterior, pero podría ser algo que pueda caracterizarlo. Sí, porque la amabilidad es quién eres, pero
la bondad o la integridad tiene que ver no solamente quién eres, sino qué haces. No es solamente interior, sino también ¿qué? Exterior. Pastor, pero también lo otro lo hace exterior. Sí, pero es para entender cuál hay ¿qué? Diferencia. Que usted pueda entender cuando la palabra de Dios usa estas dos palabras griegas, ¿qué nos quiere hablar a nosotros, a nuestra vida? Uno tiene que ver con la amabilidad y el otro con la firmeza. La de la semana pasada es la amabilidad que trata a los demás con suavidad, mientras que la de esta semana es la bondad firme que busca la rectitud moral, incluso se implica disciplina. Póngase de pie. Y créanme que me quedé corto porque tenemos visitantes. Quise ser, como la semana pasada, amable en mi predicación. En resumen, la benignidad, crestotes, que es la semana pasada, es la amabilidad en el trato, mientras que la bondad, es decir, la integridad, agatocine, es la rectitud activa y generosa que busca el bien de otros. ¿Cuántos dicen amén? Una persona bondadosa es aquellos que no nos permitimos estas incongruencias. Una persona bondadosa es que no nos permitimos esto que sucede en esta generación. Una persona bondadosa es como Dios, que hace que, no, ¿sobre qué? Justos e injustos, sobre obedientes y desobedientes, porque no hay variación. Esa es la bondad de Dios. Y esa es la bondad que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es para con quién? Para con todos. Él no ve si eres de piel oscura o piel clara, si tienes dinero o no tienes dinero, si eres hombre o si eres mujer, si eres alto o eres bajo, si eres flaco o grueso, si eres de pelo chino o pelo lacio. Para Dios y nosotros, y así es como deberían de legislar las autoridades, eres una persona y se acabó. Son personas. Atrás, la discriminación anterior era de qué color era tu piel. La discriminación avanzó y si eres comunista o si eres nazi o si eres capitalista, y luego empezó a cambiar si eres rico, si eres pobre. Hasta hoy en día existe esa discriminación, pero se ha transformado en otros discursos. Y así como hoy lo ven normal y lo aplauden, en esa época esas generaciones lo aplaudían y lo veían normal, y que nosotros lo vemos mal, y las futuras generaciones verán mal lo que hacen hoy en día. Porque debemos de tratar a la gente como ¿qué? Personas, indistintamente, como lo hace Dios, porque esa es la bondad de Dios. Esa es la integridad que tenemos que tener tú y yo. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos.